que la iglesia se mantenga activa en el servicio al Señor, que la iglesia se mantenga en conocimiento, creciendo en el conocimiento de Jesucristo, pero también en su gracia, hermanos. Cuando nosotros exponemos un tema, hablamos de un versículo de la palabra del Señor, estamos creciendo en gracia, porque nuestra fe crece. ¿O no crece su fe cuando leemos la palabra del Señor? Cuando nos comparten un versículo, sí, nuestra fe se anima, nuestra fe aumenta cuando vemos el poder del Señor en la vida de otros, y cuánto más en nuestra vida, ¿verdad? Que como la mujer a la cual le habló el Señor Jesús, la mujer samaritana, queremos correr y contarles a todos lo que el Señor ha hecho con nosotros en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, el testificar, hermanos, el participar públicamente de lo que el Señor hace con nosotros, es para honrar el nombre del Señor, pero también para compartir nuestra fe, hermanos, compartir con los nuestros. Amén, aleluya. Así que hablar de historia de la iglesia, hablar de historia es a veces tedioso, ¿cierto? Quiero preguntarles, ¿a quién le gustaba historia en la escuela? A Emilio sí te gustaba la historia. Nuestra hermana Keila dice que no. Isaías, sí te gusta la historia. Normalmente o generalmente cuando escuchamos historia como una materia, como una asignatura en un instituto, en una escuela, nos parece tedioso, nos parece sofocante incluso, nos parece pesado y nos parece aburrido. Pero creo que he mencionado en la escuela dominical de historia, hermanos, algo que mi madre me dijo cuando yo era niño y se me quedó tan incrustado en la mente que dije, sí, es tan cierto. Cuando yo era niño y tenía problemas en la materia de historia universal, historia general, historia secular, mi madre me dijo, si no te gusta la historia, entonces no te gusta la Biblia, porque la Biblia es historia. Como cristianos no podemos decir que no nos gusta la historia, porque ciertamente hay una gran historia, hermanos, detrás de nosotros. Como humanidad sí, pero más especialmente como pueblo de Dios. Una historia larguísima, hermanos, que data desde la creación, porque hemos visto el poder de Dios a lo largo de la historia, hermanos. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia, es necesario quitar de nuestra mente, quitar de nuestro corazón incluso, toda barrera, toda circunstancia que nos estorbe para poder contemplar grandes acontecimientos pasados, ¿sí? Contemplar grandes sucesos que trascendieron a su momento en el que sucedieron, en el que acontecieron. Y nosotros, hermanos, formamos parte de esa historia. Nosotros formamos parte de esos grandes acontecimientos de la humanidad. Y muy particularmente, la historia de la iglesia nos va a hablar de esos acontecimientos grandes, acontecimientos trascendentes que dieron lugar, que formaron la iglesia. Pero la iglesia tiene dos acepciones, dos conceptos. La iglesia como institución y la iglesia como organismo espiritual. Entonces la historia de la iglesia, hermanos, va a ver estos dos conceptos. Así. Estos dos conceptos que son la historia institucional y la historia la historia de la iglesia como institución, la iglesia institucional y la iglesia como organismo vivo. Gloria a Dios.
esta exposición tiene como base un libro que estamos llevando como libro de texto, como manual en nuestras clases, que precisamente lleva el mismo nombre, Historia de la Iglesia, del autor Jesse Lyman. Es un libro que podemos leer cualquiera de nosotros, hermanos. No es un libro tan especializado, tan enfocado, tan técnico. El autor dice que trató de recopilar los acontecimientos de tal forma que al leerlos nos parezca a nosotros como un cuento, nos parezca a nosotros tal cual como una historia. Quiero compartirles que gracias a Dios en mi formación académica, mi formación secular, pasé un momento en el cual dije: Señor, no sé qué voy a estudiar, no sé en qué voy a formarme profesionalmente. Y tenía un pensamiento tan diverso, hermano, porque estaba entre derecho, historia, relaciones internacionales, diseño, artes gráficas, totalmente polos muy distanciados. Pero de entre todo lo que yo estaba considerando para estudiar, me di cuenta que algo me gustaba mucho, hermanos, que algo tenía todas estas áreas del conocimiento en común, y eran las historias. Desde la secundaria e inclusive desde la primaria, cuando nos dejaban de tarea hacer entrevistas, a mí me gustaba mucho y me esmeraba, porque me gusta conocer las historias de las personas, las historias de la gente, que siempre tienen momentos muy especiales, hermanos. Y a través de esas historias, conocer cómo Dios actúa con su creación, con sus criaturas. Incluso de aquellos que pude entrevistar que no conocen a Dios, yo decía: aquí Dios está haciendo algo, aquí Dios está obrando. Y cuánto más cuando puedo conocer a los hermanos de la fe a través de una entrevista, de un acercamiento más enfocado, pues más conocemos al Señor. Si esto lo llevamos a una aplicación, hermanos, la historia de la iglesia cristiana nos lleva a conocer el poder de Dios, particularmente la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Y nosotros vamos a preguntarnos de entrada o de inicio: ¿cuándo inicia la historia de la iglesia cristiana? ¿Cuál es el momento en el que inicia la historia de la iglesia cristiana? A profundidad, podemos decir que en el Antiguo Testamento tenemos una sombra de la iglesia de Dios, de la iglesia del Señor. ¿Cierto o no, hermanos? En el Antiguo Testamento tenemos una sombra de la iglesia del Señor. ¿Qué pudiéramos decir? Son tipos. Una sombra es un tipo, una figura, es un tipo, ¿verdad? Pero de facto, en un hecho, no es ahí su inicio, es un antecedente, es una base. Pero la historia de la iglesia cristiana tiene un inicio. Y hay dos posturas, hermanos. Hay dos posturas particulares que son: uno, inicia con la ascensión de Jesucristo, y dos, inicia con el Pentecostés. Hay estos dos momentos. Ambos momentos suceden en el mismo año, hermanos. Ambos momentos suceden aproximadamente, según el tiempo como lo hemos determinado los humanos, en el 30 después de Cristo, en el año 30 después de Cristo. Eso lo tenemos cierto y claro. Ya sea la ascensión de Jesucristo o el Pentecostés, el inicio, ambos suceden en el mismo año. ¿Por qué dicen que inicia la iglesia, la historia de la iglesia, en la ascensión del Señor Jesucristo? Porque es ahí donde encontramos
la misión de la iglesia, el objetivo de formar una iglesia, de ser la iglesia del Señor. ¿Cuál es esa misión, hermanos? Ir y predicar el evangelio por todo el mundo a toda criatura. Y en Mateo, ¿verdad?, nos dice, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Esa es la misión, la razón de ser. Por eso, ahí, en las palabras del Señor Jesús, inicia la historia de la iglesia cristiana. Con esa misión, con esa razón de formar una iglesia. Pero también hay quienes dicen que es en el Pentecostés en el que inicia la historia de la iglesia cristiana, porque es el momento en el que se cumple la promesa que había dado Dios en el Antiguo Testamento, pero también el Señor Jesucristo en sus palabras. Para esto les invito a que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios. 1 Corintios 12, hermanos, versículo 13, nos dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. También les pido que abramos nuestra Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 8. Carta a los Romanos, capítulo 8, y vamos a dar lectura, así como están en sus lugares, sin ponerse de pie, pero de forma unánime, los versículos del 9 al 11. Romanos 8, 9 al 11, ¿ya lo tienen? Por favor, nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya, gloria al Señor Jesús, hermanos. Que la iglesia de Cristo, que somos nosotros, que somos las personas, la gente lavada, redimida, comprada con la sangre del Cordero perfecto, Jesucristo nuestro Señor, ¿qué podemos añadir, hermanos? ¿Qué podemos agregar? Porque podemos creer que creemos en Jesucristo. Podemos creer que somos salvos. Pero, ¿qué identifica a la real y verdadera iglesia de Jesucristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, que ha de ayudarnos, como dijo el hermano, a no estar ensuciados, manchados, contaminados, a ser limpios, a ser puros, no está en nosotros, ¿qué hemos leído en Romanos, hermanos? No somos de Cristo, no somos de Él. Es tan certera la pregunta que nos hace el hermano Raúl cuando nos dice: ¿eres tú ya de la iglesia de Cristo? ¿O quieres formar parte de la iglesia de Cristo? Y pudiera decir alguien: bueno, ya estoy aquí, ya vine, sí soy. Estoy desde temprano, desde las 10:30 de la mañana o a las 11 hasta la 1 o 1:30 que termina el culto. Participo en las actividades, convivo, ¿verdad?, en el tiempo de comida. Soy la iglesia, pero no, hermanos. Debemos estar seguros de que somos la iglesia verdadera, real de Jesucristo, que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Sobre nosotros porque el Espíritu desde el Pentecostés vino y ha estado con la iglesia siempre, todo el tiempo, todo momento. Pero también está con nosotros
en nuestros momentos de aflicción. Y no solo está con nosotros, está en nosotros, hermanos. Porque es el Espíritu que pone en nosotros las virtudes, que son cualidades siempre buenas, los sentimientos en nuestro corazón para ser más semejantes a Cristo el Señor. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es lo que nos identifica. Por eso dice la palabra del Señor que hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa. Un sello es una identificación, ¿cierto? Un sello ayuda a ver que algo es de una que algo es propiedad de alguien. Entonces nosotros hemos sido sellados para ser identificados como de Cristo, como la iglesia de Jesucristo. Volviendo, hermanos, por eso a el Evangelio según Lucas, en el capítulo 1, hermanos, en los primeros 4 versículos, vemos 6 claves, hermanos, para estudiar la historia de la iglesia. ¿O por qué estudiar historia de la iglesia? Si todavía con lo que he mencionado no tenemos el deseo, el anhelo por querer saber más de historia de la iglesia, la misma palabra del Señor nos da esas claves, hermanos. Volvamos a Lucas capítulo 1. ¿Qué nos dice el versículo 1? Puesto que ya muchos han tratado de poner orden en la historia de las cosas. Pongamos atención en esa primer parte. Poner orden en la historia de las cosas. Para hablar de historia, hermanos, el estudio de la historia, tenemos que considerar el estudio de los acontecimientos que, siendo registrados y documentados con un propósito, nos dan esa historia. Es importante, hermanos, ese orden que Dios ha permitido a la historia, ese poner orden a los acontecimientos, porque la historia es secuencial. La historia va sucediendo de forma constante y a veces de forma simultánea. A nosotros en la historia y en todo lo que es nuestro estudio de historia de la iglesia, nos ponen siempre en comparación cómo va avanzando la historia y cuáles son los acontecimientos que van pasando en el mundo en general, en la sociedad en general, la historia secular. Entonces, si no tenemos en orden esos acontecimientos, nos podemos perder, ¿no? Nos podemos equivocar, nos podemos ir en ese buscar de qué más pasó, qué más sucedió. Y entonces ya no sabemos cuándo sucedieron las cosas, cuándo pasaron. Cuando, por ejemplo, el hermano Eber nos trae con mucho énfasis el escenario cultural, histórico, social, por ejemplo, en el que escribió Pablo a los romanos, entonces podemos perder cuál es el significado de las palabras en ese tiempo y su aplicabilidad en nuestro tiempo. Por eso es necesario conocer de manera ordenada los acontecimientos. Nos dice este versículo, este orden de la historia, ¿de qué? De las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Por qué Lucas escribe de esta forma? De las cosas que han sido ciertísimas. Porque en el original, en el griego, encontramos que Lucas habla de las cosas que han sido cumplidas. Así lo dice, de las cosas que han sido cumplidas, de las cosas que fueron cumplidas. ¿Cumplidas en qué tiempo se encuentra, hermanos? En el pasado. Entonces la historia siempre nos va a hablar de acontecimientos pasados. Por eso son ciertísimas, porque no hay duda de lo que ya se cumplió, de lo que ya se vivió. Son ciertísimas, hermanos.
Y la historia siempre va a hacer referencia a cosas pasadas. Cuando hablamos de las cosas futuras, entonces hablamos de otra materia. ¿De qué materia estaríamos hablando de las cosas futuras? Escatología, que escatología nos refiere más bien a los últimos tiempos, ¿no? Pero de las cosas futuras también, ¿qué otra materia que incluye la escatología se está hablando? Profecía. Profecía y escatología, ¿verdad? Estos dos términos. Entonces, nosotros hablamos en la historia de lo pasado hasta lo que hemos vivido ayer, hermanos, y lo que estamos viviendo en este momento. Si hablamos de algo posterior, futuro, mañana, ya no es historia. Estamos hablando de otras asignaturas, de otras áreas del conocimiento. Fíjense, hermanos, cómo dice el versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Estos acontecimientos pasados se van a formular, se van a registrar, se van a ordenar, se van a acomodar, se van a documentar según los que lo vivieron, los que lo vieron. Y a esto es lo que llamamos testigos. Testigos, ¿sí? Los testigos oculares que dan su testimonio, lo que vieron y fueron ministros de la palabra, es decir, lo comunicaron, lo empezaron a hablar, hermanos. Versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Cuando estudiamos historia, hermanos, tenemos que estar precisos en que lo que consideramos historia ha sido investigado con diligencia, que hemos puesto énfasis, que hemos puesto un análisis verdadero en todo lo que se dice que es historia. En el libro, el autor nos menciona que a lo largo de esta producción que es la historia de la iglesia, se ha puesto vital importancia a los acontecimientos trascendentales, que nos hablan del mover y del actuar de la iglesia. Dice el autor, del espíritu de la iglesia, de sus motivaciones, de su esencia y de sus causas. Así dice el autor, Jesse Lyman. Entonces, es importante esa investigación, esa profundidad en los acontecimientos. Por ejemplo, hermano, de nuestra propia historia de vida, ¿nos acordaremos de todo de lo que hemos vivido? No. Hay cosas que pasan desapercibidas porque no tienen la importancia y la trascendencia en nuestra vida. Hay momentos, ¿verdad?, que sí recordamos muy precisos. El principal y mayor de ellos, cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando Cristo nos salvó. En la oración inicial, ¿verdad?, de invocación al Señor, orábamos por los que han de bajar a las aguas. Otro momento importante, hermanos, los que tenemos la bendición de servir al Señor, el momento en el que nos llamó para su gloria y su honra. Y así, hermanos, tenemos momentos importantes y trascendentales en nuestra vida. En el ámbito secular podríamos mencionar y decir cuando entramos a la universidad o desde el bachillerato, cuando se casaron, ¿verdad?, los matrimonios, cuando tuvieron a los hijos, los padres. Esos momentos trascendentales. Lo mismo es en la historia, hermanos, en la historia de la iglesia. Momentos importantes que fueron para marcar la historia. Y para que ahora nosotros, ahí viene el objetivo, hermanos. Como dice el versículo 3. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjense, hermanos, ¿para qué la historia? Para que nosotros la conozcamos y que por medio de nosotros conocerla, aprendamos a tener seguridad. Conocer bien la verdad es tener seguridad.
Y cuando nosotros estudiamos historia de la iglesia cristiana, aprendemos a tener seguridad en que Dios es nuestro Dios vivo, nuestro Dios real. Y su actuar a través del Espíritu Santo todo el tiempo, hermanos, hasta nuestros días. Todo el tiempo hasta nuestros días. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Amén. Gloria a Dios por la hermana Keila y la hermana Judith, que son la iglesia del Señor. O los que no dijeron amén, ¿no son iglesia del Señor? ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Con gozo podemos decirlo porque lo vivimos a diario, hermanos. Y comprobamos que el Espíritu Santo sigue trabajando hoy en nuestros días, hoy en nuestros tiempos, hermanos. ¿Para qué? Para ser enseñados. Teófilo, hermanos, se considera que era un hombre importante en el gobierno romano, por eso esa distinción, excelentísimo Teófilo, al cual Lucas estaba escribiéndole todos los sucesos del Señor Jesús, hermanos. De esta forma, nosotros, la historia de la iglesia, que no es únicamente la que tenemos registrada en la Biblia, sino la posterior a los apóstoles también, es para que nosotros seamos instruidos, seamos enseñados, hermanos. Ahora sí, entrando a estos 6 periodos generales de la historia, hermanos, todo lo que hacemos, hermanos, dice la carta a los Colosenses, que lo hagamos como para el Señor. Y sí es así, hermanos, sí es así. Cuando les hablamos de Cristo a nuestros familiares, eso es trabajo para el Señor. Y a lo mejor no tiene como tal un título como los que se brindan en las iglesias. Es evangelista, es misionero, es diácono. No tiene como tal un título, hermanos, más que el título de ser discípulo de Cristo. Y eso somos siempre, hermanos. Eso es lo que hacemos para el Señor. Y eso es de las cosas más grandes y maravillosas que hacemos. Entonces, ¿han hecho cosas grandes, hermanos? Sí, gloria a Dios. Porque cuando compartimos el Evangelio, eso tiene trascendencia. Eso tiene alcances eternos. En un curso que nos permitía dar el Señor para instructores de escuela dominical, el Señor nos permitía decir esto: nuestra enseñanza tiene alcances eternos, porque estamos formando a los ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, hermanos, cuando nosotros compartimos el mensaje de Cristo, es algo grande, una obra grande que Dios nos permite hacer para el Señor. Y esto es lo que hicieron los hombres a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos. Hay un primer periodo de la historia de la iglesia que es la iglesia apostólica. Esta historia sí la vamos a encontrar en la Biblia, principalmente en el libro de los Hechos y a través de las cartas del apóstol Pablo y las cartas generales. Es el periodo que conocemos como la historia de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Y para el estudio del libro del autor Jesse Lyman, él nos dice que este periodo de la iglesia apostólica va desde el año 30, en el cual les decía que sucedió la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el Pentecostés, hasta el año 100, aproximadamente hasta el año 100, en el que sucede la muerte del apóstol Juan. El último apóstol en fallecer es la iglesia apostólica. Y en este periodo vamos a ver nosotros sucesos tan importantes, tan trascendentales, como lo fue el mismo Pentecostés. Ese Pentecostés poderoso, maravilloso, importante para empezar a formar la iglesia ya como tal, como ese conjunto de personas lavadas y compradas por la sangre de Jesucristo, que creen en Él, que tienen fe en Él y que aceptan seguirle.
¿Cuántos se convirtieron, hermana Judith, en ese Pentecostés? 3,000 hombres, ¿verdad? Sin contar a las mujeres, sin contar a los niños, porque los niños también tienen fe, ¿verdad? 3,000 hombres, hermanos. Y ese Pentecostés, ese venir del Espíritu Santo, fue tan hermoso, tan poderoso, ¿verdad? Tan maravilloso, que hizo eco en las vidas de los que estaban ahí. Luego, hermanos, viene otro tiempo dentro del mismo periodo de la Iglesia Apostólica, donde se empieza a incluir de forma formal a los gentiles. Porque esos 3,000 hombres, hermana Judith, ¿eran judíos? ¿Eran gentiles? ¿Qué eran? Sí, hermanita, gracias. Todos eran judíos. Todos eran judíos, hermanos. La iglesia empezó a formarse de judíos. Pero la iglesia había de ser formada por todos los creyentes. Así que viene otro mover del Espíritu Santo, pero ahora con los gentiles. Y vemos este momento en la historia, en el libro de los Hechos, cuando Pedro es llevado a un lugar en el cual tiene una visión sobre los alimentos, sobre los animales impuros. ¿A qué lugar, hermano Eber, fue llevado el apóstol Pedro? Hermana Claudia, ¿usted recuerda? Subió a la azotea. Sí, pero ¿qué lugar geográficamente? Hermana Keila, ¿usted recuerda? A Macedonia, ¿verdad? Pedro es llevado a Macedonia para que ahí le predicara a un hombre que dice tenía necesidad, ¿verdad? Tenía necesidad. Y Pedro recibe esta visión sobre lo que Dios hace puro, lo que Dios considera como aceptable. Iniciando así, hermanos, el tiempo en el cual los gentiles iban a agregarse a la iglesia. Porque imagínense el nacionalismo profundo de los judíos para considerar, no, bueno, Jesucristo vino y la promesa y todas sus palabras fueron para nosotros. Aún los discípulos, hermanos, viendo cómo el Señor obró misericordia con un centurión, cómo obró misericordia con una mujer samaritana, los judíos seguían con este pensamiento de, bueno, esto es para nosotros los judíos. Así que el Espíritu Santo tiene que obrar, tiene que actuar para dar apertura a los gentiles. Y vemos también, hermanos, hombres importantes, y quiero preguntarles a ver qué respuesta damos, porque así nos preguntó el instructor de historia de la iglesia. ¿Cuál es, hermanos, el primer misionero que encontramos en la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo. Ya en el tiempo de la iglesia cristiana. ¿En la Biblia o en el tiempo de...? A partir de la iglesia, bueno, es en la Biblia porque está su historia en la Biblia, pero a partir de la historia de la iglesia cristiana. Pablo, Pedro, Felipe el Evangelista. Exactamente. Gracias, hermano Natanael. Dios lo bendiga. Porque siempre consideramos al apóstol Pablo como el primero o como el más importante y pues así Dios le permitió, ¿verdad?, ser el apóstol a los gentiles. Pero hubo uno antes que él, hermanos, y fue Felipe el evangelista. Él fue el primero, hermanos, en llevar la palabra del Señor a los gentiles, a Samaria precisamente. Él fue el primero. Y luego de él no vino Pablo, hermanos. Antes de Pablo también vino otro, que fue Esteban. A veces estos hombres se nos olvidan y su labor fue importante. Y en la historia están, hermanos. Felipe, Esteban fueron precursores antes de Pablo. Gloria al Señor, Él hizo muchas cosas con Pablo, ¿verdad? Pero si la predicación
de Felipe, sin la predicación de Esteban, de hecho el apóstol Pablo no hubiera tenido su lugar. Así tan importante es la labor, hermanos, que Dios nos permite, porque no sabemos qué Dios va a hacer por medio de nosotros con otras personas. Como yo le decía a mis hermanos en cierta ocasión, gloria al Señor que Él quiso alcanzar a nuestras abuelas, a nuestros padres, porque sin ellos nosotros no hubiéramos nacido en un hogar cristiano. Así de trascendente es la fe, hermanos, en cada uno de nosotros. Luego vemos momentos, hermanos, en la historia apostólica ya importantes, poderosos con el apóstol Pablo, y se empieza un tiempo de persecución en el cual el apóstol Pablo también participó, estuvo activo, del cual después se arrepintió. Pero esa persecución, hermanos, sirvió para que el evangelio de verdad se esparciera y se cumpliera lo que el Señor Jesús había dicho. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Hablando de la promesa del Espíritu Santo: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los discípulos, hermanos, cómodos, tranquilos, plácidamente, después de haber ya recibido el Espíritu Santo en el Pentecostés, ya estaban formando su iglesia en Jerusalén, hermanos. Ya se habían establecido, se habían acomodado. Pero entonces el Espíritu tiene que sacarlos de su lugar de confort. Y los empiezan a perseguir, hermanos. Empiezan a perseguirlos. Y es aquí donde viene otro periodo. El periodo de la iglesia perseguida. Y en este periodo de la iglesia perseguida, hermanos, pongamos atención, porque creo que todavía no podemos enviar la presentación. Este segundo periodo de la iglesia perseguida, todavía alguna historia la vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Porque en este periodo, hermanos, ahora sí vamos a ver el trabajo de Pablo en sus viajes misioneros. ¿Cuántos viajes misioneros realizó el apóstol Pablo? ¿Sabemos? ¿Cuántos, hermana? 4, dice nuestra hermana Claudia. Nuestro hermano Raúl dice 3, ¿verdad? El apóstol Pablo, lo que sí es un hecho, es que viajó mucho, hermanos. Antes de su primer viaje misionero como tal, formal y ya con la bendición del Señor de vas a llevar la palabra del Señor, antes él viajó para empezar a formarse, lo que podríamos decir, a formarse en el evangelismo. Él viajó primero con Silas y empezó a ver cómo era compartir la palabra del Señor. Pero ya después, en la iglesia de Jerusalén, con los apóstoles como dirigentes, a través de la imposición de manos y del Espíritu Santo, ahora sí son encomendados a llevar el evangelio. Y es cuando hace su primer viaje misionero. Y en sus viajes, hermanos, él iba llevando la palabra del Señor y al regreso volvía a pasar por esos mismos lugares para ver cómo iban. Realizó de forma específica, ¿verdad? Y muy particular, 3 viajes misioneros. 3 viajes misioneros. Y el último viaje, hermanos, el último viaje que también se considera misionero, pero no con el título tal cual y formal de misionero, ¿verdad? Fue cuando ya es llevado a Jerusalén para ser enjuiciado, hermanos. Para ser enjuiciado. Para ser llevado a Roma, disculpen. Para ser llevado a Roma. Es parte de Jerusalén y es llevado a Roma. Y todavía en ese viaje, ya encarcelado, hermanos, ya encerrado, ya privado de su libertad, todavía Dios le permitió seguir predicando el evangelio. Pero muere el apóstol Pablo, hermanos, y los cristianos empiezan a trabajar, empieza a establecerse una iglesia formal, ya empiezan a establecer obispos en las iglesias, ¿sí? En las iglesias que fundó, que estableció con la ayuda del Señor el apóstol Pablo.
y hay una estructura, pero también hay persecución. Vemos el Imperio Romano cómo empieza el martirio de los cristianos a través de azotes, a través de crucifixiones, a través de siendo echados a los leones, ¿verdad? Y aparecen los juegos o como lo llamaban, ¿verdad? El deporte espectacular de la época, que era los gladiadores, ¿verdad? Los gladiadores, donde tenían lugar, hermanos, la muerte de los cristianos. La muerte de los cristianos. Entonces, siendo devorados y despedazados por los leones. Viene otro periodo, hermanos, después, que es la iglesia que llamamos la iglesia imperial. La iglesia imperial. La iglesia imperial, hermanos, tengamos cuidado porque a veces pasa desapercibido. Los pastores no quieren hablar de la iglesia imperial o la iglesia medieval, de hecho, porque es aquí donde pudiéramos confundirnos con la iglesia católica. Así que dice el hermano, a veces este periodo quieren pasarlo fuera los pastores, que pase desapercibido, que pase rápido, para no confundir. Pero hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Entonces decía el hermano, tenemos que explicar bien este periodo. ¿Qué sucede en la iglesia imperial, hermanos? Con el edicto de Constantino, que pone fin a la persecución de los cristianos, viene un periodo de paz, viene un periodo de armonía, entre comillas, para la iglesia y para el Estado. Para la iglesia y para el Estado. ¿Por qué para la iglesia? Porque ya no era perseguida. ¿Y sabe qué más? Es aquí donde se empiezan a edificar templos. Fíjense, hermanos, ¿usted conocía esta parte? ¿Usted se preguntó esta parte? ¿En qué momento de la historia la iglesia comenzamos a construir templos? Esto me pareció interesante, hermanos, porque en lo personal yo nunca me había preguntado, bueno, ¿en qué momento empezamos a congregarnos en templos? Y fíjense, hermanos, cómo Dios va permitiendo las cosas siempre con un propósito. Gloria al Señor. Es la iglesia imperial, hermanos, donde se empieza a permitir que la iglesia empiece a percibir recursos, donaciones, porque ya tenía el dinero del Estado, pero también de otras empresas, hermanos. ¿Sí? Fíjense cómo todo parece bonito, ¿verdad? Después de haber sido perseguidos, era muerte que tú dijeras ser cristiano, después ya todo viene lo bonito, ¿verdad? Lo cómodo, ¿sí? Pero cuidado con la comodidad, hermanos. Cuidado con la tranquilidad que podemos tener, porque a veces eso puede llevarnos a algo malo. Y fue lo que pasó con la iglesia, hermanos. Ese confort y esa tranquilidad que tenía aparentemente la iglesia se empezó a contaminar. Y es aquí donde vemos la iglesia institucional. Habíamos estado viendo el cuerpo de Cristo, los apóstoles, los creyentes verdaderos, reales, que daban su vida por el evangelio hasta la muerte. Pero con la iglesia imperial vemos la iglesia institucional, formal, estructurada, con dinero, con recursos financieros y económicos. Y de hecho, el cristianismo, la religión, se empieza a establecer como la religión oficial del imperio. Por eso es la iglesia imperial, porque se establece el cristianismo como religión oficial. Y esto hizo, hermanos, que todos se llamaran cristianos, que todos fueran parte de la iglesia, creyentes y no creyentes, gente sin el Espíritu Santo, gente sin nacer de nuevo, hermanos. ¿Qué trajo esto? Herejías, corrupción,
contaminación. Y es aquí donde viene la iglesia medieval. En la iglesia medieval, que de hecho, si se recuerdan, hermanos, la estudiamos el año pasado, un poquito de la iglesia medieval. Es la iglesia donde todo es oscuridad, donde la iglesia romana empieza a tomar poder. El obispo de Roma, el que habían puesto en Roma como líder de esa iglesia, de pronto quiso tomar todo el control, quiso tomar todo el orden de todas las iglesias. Y entonces lo que decía el obispo de Roma era lo que se hacía en todas las demás iglesias, hermanos. Y es aquí donde viene la confusión, o lo que pudiera parecer confusión. Porque el obispo de Roma entonces dice: yo es necesario ser llamado el padre, el papa de la iglesia. Es aquí donde se entremezcla nuestra historia de la iglesia real, de la iglesia verdadera de Jesucristo, con la iglesia, como hoy la conocemos, de la iglesia católica, hermanos. ¿Sí? Y hay un debate tremendo donde se dice, más los católicos, hermanos, ¿quién fue el origen de quién? ¿La católica de la cristiana o la cristiana de la católica? A esto el hermano instructor nos decía algo muy cierto, hermanos. Nosotros identificar nuestra historia de la iglesia cristiana real, pero no olvidar los momentos oscuros de esa iglesia cristiana verdadera, porque al fin, humanos, hombres se equivocaron y tuvieron sus fallas. Y es ahí donde se da una fragmentación de la iglesia, en la iglesia medieval, donde todos solamente decían lo que un hombre les dictaba. Y sigue siendo el control, ¿verdad?, de la iglesia católica. Lo que un hombre dicta, lo que un hombre dice que es. ¿Tienes el año de cuándo es la iglesia imperial? Sí. Bueno, particularmente en qué momento. La iglesia imperial empieza con el edicto de Constantino, en el 313. ¿El qué? 313. De ahí le parto, ¿no? Porque a lo mejor tu instructor que va a ver tu trabajo va a decir, hermano, bueno, la iglesia primitiva empieza a caminar, o sea, desde Antioquía, desde que nació ahí en el Pentecostés, son forzados a predicar el evangelio con la persecución y empiezan a salir. Pero a Constantino le interesa ser cristiano y por él se empieza el apoyo a los hermanos. Pero a partir también de ahí es el parteaguas. Los cristianos y los católicos, pero surge de la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Cristo, no de los católicos. Ahí surge, en Jerusalén, la iglesia del Señor Jesús. Constantino Romano la quiere adoptar e invita a todos a reunirse en templos y se le financia para apoyar en la construcción. Pero también ahí entra, hermanos, la idolatría. Y entrando en la idolatría, entonces se desvían ellos y nos desviamos nosotros. Y hasta la fecha nosotros y ellos siguen caminando. Pero la iglesia de Cristo nació en Jerusalén. Sí, amén. Gracias, hermano. Así es. La iglesia de Cristo real, verdadera, es la fundada por el Señor Jesús y continuada por los apóstoles, y es aquí hasta donde vamos, hermanos. Es aquí hasta donde vamos. Los 313. En este periodo, hermanos, los líderes de la iglesia son los que fueron los discípulos de los apóstoles, hermanos. ¿Sí?
es otro periodo, ¿sí? Miren, hermanos, para la historia de la iglesia hay estudios, divisiones, periodos, según el autor que los establezca, ¿verdad? Hay un gran periodo que se le llama el periodo de la patrística, ¿sí? Los padres de la iglesia cristiana, no los padres de Israel, los padres no los patriarcas, sino la patrística son los que establecieron formalmente, los que ordenaron incluso el orden cultural de la iglesia cristiana, hermanos, ¿sí? Ya son los discípulos de los apóstoles, ¿sí, hermanos? Los discípulos de los discípulos, exactamente, ¿sí? Entonces, este periodo fue, pero fue desde la iglesia perseguida, hermanos, estos hombres desde la iglesia perseguida. Ya en la iglesia imperial, la iglesia medieval, ya fueron otros, hermanos, ya fueron otros. Pero dentro de la iglesia imperial y la iglesia medieval, hubo también teólogos, si ya tienen su diapositiva, hermanos, hubo también hombres, que estudiaron teología, que se apegaron a las escrituras, que buscaron la ayuda del Espíritu Santo para mantener la fe real, la fe verdadera, y no seguirse, como dice el hermano, con el camino de la generalidad, que era el paganismo. También este periodo de la iglesia medieval se le conoce como la iglesia pagana, porque la iglesia se vuelve idólatra de santos, de hombres, también de vírgenes, hermanos, y bueno, viene después un tiempo que estudiamos todo el año pasado, que fue la iglesia reformada. La iglesia reformada que, si recordamos, en el siglo XV, ¿verdad? Siglo XVI, en 1453, con la caída del Imperio Romano, con la caída de Constantinopla, ¿sí? Viene este periodo. Empiezan a aparecer hombres que tienen un pensamiento diferente a lo que la iglesia institucional, la iglesia oficial del imperio decía. Y vemos aquí hombres como Lutero, vemos hombres como Juan Calvino. Los estudiamos, ¿recuerdan, hermanos? Los vimos el año pasado. Y este tiempo de la iglesia reformada culmina con un tratado, ¿sí?, en Westfalia, un tratado que pone fin a la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años fue una batalla religiosa. Fue una guerra religiosa, hermanos, entre cristianos y católicos, pudiéramos decirlo. Habían empezado las cruzadas, habían empezado la contrarreforma, los jesuitas, a perseguir a los cristianos. Y esto ya se había vuelto un tema de Estado, porque en la iglesia reformada las naciones empiezan a institucionalizar su fe, hermanos. Vemos aquí como la iglesia de Inglaterra. ¿Recuerdan que vimos la iglesia de Inglaterra? La iglesia de Escocia. ¿Sí recuerdan, hermanos, que los vimos en la escuela dominical con Juan Knox? La iglesia de Escocia, la iglesia de Inglaterra con George Whitefield. Los vimos, hermanos. Ahí tenemos unas imágenes en nuestro WhatsApp de la iglesia donde podemos recordar. Sí, los vimos. Entonces, la iglesia de Inglaterra establece su religión, la iglesia de Escocia establece su religión, y todo lo que se consideraba imperio romano tenía la religión que ahora nosotros llamamos católica. Entran en guerra, hermanos, entran en conflicto. Viene un tratado para poner fin a la guerra, para poner fin ya a la persecución, para poner fin a la masacre que se estaba viviendo, y es este tratado de Westfalia en 1648. E inicia un tiempo que les llamamos la iglesia moderna. La iglesia moderna es desde ese entonces hasta nuestros días, hermanos. Aquí en la iglesia moderna vamos a ver lo que hemos estado viendo últimamente en la escuela dominical de historia, los movimientos denominacionales. ¿Recuerdan que vimos a los puritanos, de los cuales desciende, su raíz son los puritanos de los bautistas?
Recuerdan que vimos... Creo que ya pude. Bueno, gracias. Vimos también el movimiento misionero. ¿Recuerdan que lo vimos? Gloria a Dios, ya lo pudimos ver. Gracias. El movimiento misionero, ¿recuerdan que lo vimos, hermanos? Y estamos viendo en la escuela dominical el movimiento del avivamiento. Como forma de repaso, ¿qué les parece si le pasamos nada más, le vamos viendo? Este es el concepto, la siguiente. Este es el concepto, hermanos, de historia de la iglesia. Es el estudio de los acontecimientos, ¿qué? Pasados. Solo los pasados, hermanos, que han sido recopilados, registrados y documentados. Eso es importante, eso es importante. Todos los acontecimientos que hemos visto están sí o sí en un documento. Han sido documentados, hermanos, ¿sí? En la formación de la iglesia como institución y como organismo vivo. Este es el libro, hermanos, que estamos llevando, de Jesse Lyman, y es lo que él nos dice: la capacidad de reconocer los acontecimimientos más relevantes, más importantes, las controversias, hermanos, también ver las controversias que hubo con las herejías, con el poder político, con el gobierno, con la sociedad. Todo eso, hermanos, es importante. La siguiente, por favor. Vimos Lucas 1, ¿verdad? Este pasaje que nos marca ciertos aspectos para estudiar historia de la iglesia, hermanos. Siguiente. El énfasis en la iglesia como organismo espiritual. Leímos Romanos 8. Siguiente, por favor. ¿Por qué estudiar historia, hermanos? Para contemplar la acción del Espíritu Santo y para ver cómo la doctrina se fue instrumentando. La doctrina hablada por el Señor Jesucristo, cómo se fue instrumentando a lo largo de la historia. Esto es importante, hermanos, porque la iglesia no siempre creyó de la forma en que nosotros creemos, ¿sí? Y esto se va viendo a lo largo de la historia, hermanos. La siguiente, por favor. Cuando inicia la historia, ya lo vimos. La siguiente, por favor. Ya vimos estos dos periodos y hay otra corriente, ¿verdad? Otro pensamiento que nos decía nuestro hermano Raúl. Desde el tiempo en el cual se les llama por primera vez a los creyentes, a los hermanos, como cristianos, en Antioquía, ¿verdad? Los grandes 6 periodos de la historia son estos: apostólica, perseguida, imperial, medieval, reformada y moderna. La siguiente, por favor. Ya vimos, hermanos, la iglesia apostólica, la iglesia entre los gentiles. Ese concilio de Jerusalén, hermanos, es el primer momento en el que la iglesia decide algo conjuntamente, decide, ¿sí? Nosotros, como saben, tenemos como ICR reuniones, ¿verdad? Reuniones, juntas, ¿verdad? Se les llaman asambleas numerarias, ¿verdad? Son concilios, hermanos. Es una reunión, una asamblea, una junta para decidir algo. ¿Y saben qué decidieron ahí, hermanos? Si los gentiles iban a ser aceptos en la iglesia de Cristo. Por supuesto que resolvieron, gloria al Señor, que sí, que sí. La siguiente, por favor. Iglesia apostólica, iglesia perseguida, es la que vimos, hermanos. Todos estos son los emperadores que persiguieron a la iglesia, que masacraron a la iglesia. Hubo unos que eran peores que otros, pero al final todos persiguieron a la iglesia. En este tiempo, hermanos, se forma el canon del Antiguo Testamento, porque es cuando Pablo escribe sus cartas y otros discípulos. Bueno, ¿del Nuevo Testamento? ¿Dije antiguo? Del Nuevo Testamento, hermanos, disculpen. Se empieza a establecer la doctrina y la forma eclesiástica. La siguiente, por favor. La iglesia imperial es lo que estábamos comentando, hermanos. Hubo hombres como Agustín de Hipona, que a lo mejor sí es el más que hemos escuchado, que sí defendió la fe real. También tuvo ahí sus fallas, también tuvo ahí sus errores doctrinales, pero mantuvo que Jesucristo es el único salvador de las almas. Y eso era importante, hermanos, para no caer en un fanatismo religioso o fe en los santos o en los ídolos. La siguiente, por favor.
La iglesia medieval es el que vivimos. En este tiempo, hermanos, como les digo, viene un tiempo bien difícil para la iglesia de Cristo, porque es también donde aparece la religión musulmana, donde aparece Mahoma y empieza también a divulgar junto con sus discípulos sus teorías, sus ideas. También se da el auge del monacato, que son los monasterios, los monjes, hermanos, ¿sí? Los monjes, también su historia es impresionante, porque empezaron con cristianos reales y verdaderos, pero que con un pensamiento de, no, es que el mundo es lo peor, tengo que apartarme de la sociedad, apartarme para estudiar las escrituras. Después también se desviaron, hermanos. Es aquí donde se establecen los monasterios, es en este tiempo, en este periodo. Y hay precursores del pensamiento reformado. ¿A quiénes leyeron Martín Lutero, Juan Knox, Whitefield, todos ellos? ¿A quiénes leyeron? A estos hombres. A Wycliffe, a Juan Hus, todos ellos, hermanos. Wycliffe, a Juan Hus, ellos fueron los que estudiaron, hermanos, la palabra. La siguiente, por favor. La iglesia reformada, que también ya lo vimos, hermanos, la reforma en otros países, los que comentábamos, la contrarreforma. Vimos a Erasmo de Rotterdam, ¿se acuerdan también que lo mencionamos? Juan Calvino, Juan Knox y otros hermanos que... La siguiente, conforme a la escuela dominical, no nos correspondió verlos. Y la iglesia moderna, hermanos, es a lo que llegábamos a este final. Los movimientos misioneros y la iglesia en el siglo XX. ¿De qué año es nuestra iglesia interdenominacional, hermanos? 1924, 25, 26. En los años 1920, ¿verdad, hermanos? 1920 tiene el origen nuestra iglesia interdenominacional y entra dentro de este periodo. Así que la iglesia cristiana interdenominacional es parte de la iglesia cristiana general. Y damos gloria a Dios por eso, hermanos. Para finalizar, hermanos, la siguiente. Dice 1 Corintios 12:13 que leíamos, ¿verdad?, en la palabra, y ahora lo tenemos aquí. Unidos, por favor, que nos dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, este texto, nos decía el hermano, es base de la iglesia, porque nos dice quién es la iglesia del Señor. Todos los bautizados con el Espíritu Santo, los que tienen el Espíritu Santo. No importa su nacionalidad, no importa la condición que tengamos o el lugar que ocupemos en la sociedad, no importa, hermanos. Todos somos un solo cuerpo, nos dice 1 Corintios capítulo 12, que todos somos un solo cuerpo, hermanos. Amén. Entonces, quiero dar gracias al Señor por esta exposición un poco larga, hermanos. Disculpen por el tiempo, disculpen nuestros hermanos por el tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que ha sido a la vez un poco corto y breve, y es muy amplio, hermanos, es muy profundo. Mi deseo y petición delante del Señor es que también usted se apasione por la historia, porque si se apasiona por la historia, se apasiona usted por la obra del Señor. Conocer lo que el Señor ha hecho con hombres y mujeres en toda la historia, hermanos. Y ver la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, hermanos, que no cesa, no para, no se detiene. Así que usted tampoco se detenga. Amén. Vamos a orar muy brevemente, hermanos. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me has dado de exponer, Señor, este tema